comenzar quisiera leerles lo que dice Hebreos, el capítulo 12 y los versículos del 12 hasta el 24. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Una de las características de nuestro Señor Jesús es hablar claro. En el Sinaí se les dieron las promesas, se les dieron las leyes y Dios habló claro. Y ahora vamos a leer unos versículos acerca de cómo Él habla claro en relación a los últimos tiempos. Y a mí me agrada, me gusta y me llena de gozo, porque Él es buen Padre. El buen Padre advierte a sus hijos de los peligros, advierte de la manera en que debe vivir. Y nuestro Señor, como buen Padre, nos va a decir qué vamos a pasar en los últimos tiempos, para que estemos preparados, para que podamos vivir con la esperanza eterna a pesar de todo lo que va a ocurrir según el texto bíblico y que ya estamos viendo y que ya estamos palpando. Entonces, si ustedes me acompañan al Evangelio según San Lucas, el capítulo 21, el Evangelio según San Lucas, el capítulo 21. Y leo los versículos del 5, versículo 5 en adelante. Evangelio según San Lucas, el capítulo 21, versículos del 5 en adelante. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Los tiempos del fin van a tener sus evidencias. El Señor Jesús les va a dar un ejemplo en donde estaremos esperando que nuestro Señor Jesús regrese. Y les deja saber en relación al templo lo que es lugar.
Recordemos que el tabernáculo de reunión entre el pueblo y Dios, en donde se ofrecían sacrificios, era parte de lo que el pueblo utilizaba o lo que armaba y desarmaba mientras estaba en el desierto. Era una tienda parecida a esta, un poco más alta, pero así era el tabernáculo de reunión. En la parte externa había un lugar donde se ofrecían animales para poder ser redimidos y perdonados, estar a cuenta con Dios. Ya en el lugar santo por donde están ustedes, en ese lugar santo habían ahí unos candelabros, signos, símbolos de la luz de Dios y la luz que debían ser los del pueblo de Israel a las naciones. Había también ahí los panes de la propiciación, esos panes que eran en algún momento alimento para el sacerdote, pero que representaban que Dios los alimentaba en el desierto. Ya en el lugar santísimo, más adelante, y estaba orientada la tienda de este a oeste para darle la espalda al sol, porque el sol era considerado una deidad, se encontraba el lugar santísimo, en donde el sumo sacerdote entraba una vez al año para ofrecer expiación por los pecados del pueblo. Ese lugar se fue desarrollando ya una vez que dejaron de deambular por el desierto y se establecieron en la tierra prometida. Y entonces el rey David quería construir el templo, finalmente lo construye su hijo Salomón. Con las mismas proporciones que el tabernáculo se construye el templo de Salomón. Grandioso, tenía gran cantidad de oro, era el hombre más rico que se conocía en esa época y el más sabio. Y entonces sabía administrar la cosa pública, de tal forma que el oro lo tenía por toneladas en su reino. Ese edificio, al igual que sus casas, era una muestra de la grandeza que Dios les había permitido. Tanto así que decían los historiadores que al ver ese templo podías quedarte ciego de la forma en que él brillaba en un día soleado. Pero también tenía mármol. Y el mármol era tan blanco que la gente a la distancia podía decir: parece que hay nieve en ese templo. Tan grandioso era ese lugar que el pueblo amaba el templo porque también era un símbolo de su nacionalidad. Pero el Señor Jesús ahora nos va a decir que todas esas cosas físicas, inclusive ese templo, se va a terminar. Se va a terminar todo lo físico y por lo tanto nos está preparando a usted y a mí para vivir en el cielo. Y nos va a decir lo que tenemos que ir dándonos cuenta de cómo será este mundo al final. Él nos ha dado una promesa desde el inicio de la creación, desde la caída del ser humano, de que regresa para reinar con nosotros, en nosotros y reinar por siempre. Vamos a ver en Hechos el capítulo 2 y el versículo 16 y 17 una realidad que ocurre en este mundo y en la iglesia en estos momentos del fin, en donde la maldad se va a multiplicar, los falsos cristos van a aparecer, los cataclismos naturales también van a ser parte de este momento. Y por seguro la iglesia va a ser perseguida también. Pero frente a aquello, miren lo que dice nuestro Señor Jesús para usted y para mí. Mas esto lo he dicho, es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, en los tiempos en que estamos viviendo luego de que nuestro Señor Jesús resucitara, Hechos 2, 16 y 17, dice Dios: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros hijos verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. La iglesia, que somos todos nosotros, y cada uno de los hijos de Dios que formamos parte de las congregaciones en todo el mundo, tenemos la presencia del Espíritu Santo morando en nuestro ser.
Y ese espíritu se va a manifestar porque nosotros compartiremos la palabra de Dios. Eso significa profetizar, dar un mensaje de parte de Dios. Y nuestros hijos verán visiones, nuestros ancianos soñarán sueños. El Espíritu Santo va a obrar de tal manera que con nuestra presencia, nuestras palabras, nuestra vida cotidiana, podemos dar un testimonio claro de quién es Jesucristo el Señor. Y miren, ya sabemos que en otras partes del mundo, donde tal vez no entran nuestros amados misioneros, el Espíritu Santo del Señor está hablando claramente. Muchos están soñando acerca de Yeshua, del Mesías. El Señor viene, queridos hermanos, y esta es la realidad que nosotros vivimos. Primera de Juan, capítulo 2 y el versículo 18. El discípulo amado deja ver que estamos en esos últimos tiempos en donde la maldad va a prosperar, pero nosotros tendremos el amor de Dios que va a prosperar mucho más. La iglesia está puesta aquí para ser el baluarte de la verdad y que nosotros podamos dejar ver que amamos como Cristo ama, y eso va a contrastar con la maldad de estos días. Primera de Juan, el capítulo 2 y el versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Ya es el último tiempo. Mi responsabilidad y la suya es preparar a las nuevas generaciones para que puedan predicar el evangelio de la verdad, el evangelio de la salvación en los tiempos más complicados. Por eso es que sufrimos como iglesia. Por eso es que hay adversidad. Por eso es que hay persecución. Por eso está tan complicado, porque también nos están preparando. ¿Cómo resuelve usted sus problemas el día de hoy? ¿Cómo confronta la maldad suya y la maldad de su familia? ¿Cómo soluciona sus problemas? ¿Cómo usted está recibiendo del Señor real en esos momentos del fin? ¿A cuántos nos gusta la música? La música clásica, tal vez la música barroca, esa música, ¿qué es música, digo yo, no? Hay una parte de esa música que se llama, yo no soy músico, no conozco bien, pero lo que sí sé es que hay unas partes en que la música va increciendo y comienza hasta que llega un momento en que uno dice, oh, aquí ya llegó al culmen, ¿no? A la cúspide, ¿no? Y así va a pasar la historia. Dos cosas: la adversidad, la maldad sube, pero también el Espíritu Santo de Dios se va a mover con más poder. Y es nuestra responsabilidad vivir en esa realidad. Usted tiene un don, yo tengo un don. ¿Lo está ejerciendo? Y vamos a ver más adelante que no solo hay que ejercer esos dones, hay que sufrir por Cristo. ¿Está sufriendo por Cristo o está bien cómodo? Si no está incómodo, algo le está pasando a su vida espiritual. Usted tiene que estar incómodo. Señor, tengo que parecerme más a ti. Tiene que haber incomodidad. Si usted está bien sentadito y no pasa nada y todo está plano, yo me asusto, en verdad. Digo, Señor, algo pasa. El Señor Jesucristo quería preparar a sus discípulos porque en estos postreros días iban a suceder cosas que nos dejaban ver que Él regresaba. Versículos 8 hasta el 11 de Lucas, el capítulo 21. Miren, el templo se iba a destruir, iba a ser destruido. Lo que ellos más apreciaban se iba a terminar. Y el Señor nos advierte, todo este mundo va a terminar. Así que agárrate de mí, no te agarres del mundo. No pongas tu confianza en el mundo, en las cosas. Pon tu confianza en mí. Versículo 8 comienza a advertirnos, a dejarnos saber lo que va a ocurrir. Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados. La palabra habla de que nos van a engañar y que van a existir algunos ingenuos espirituales. Sí, unos niños espirituales.
Y usted se va a dar cuenta si está entre los ingenuos. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, de levantamientos armados, de gente que va contra el orden establecido, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. En efecto, el templo fue destruido en el año 70, como el Señor lo estaba diciendo que ocurriría. Déjeme decirle que recién terminaron de construirlo en el año 63 después de Cristo. Entonces tenía 7 años de haber sido terminado por completo, con la nave central, el santuario, alrededor los atrios, los lugares del alfolí, todo estaba la infraestructura lista, y 7 años después se termina porque llega Tito y iba a conquistar Jerusalén. El templo sería destruido. El Señor lo permitió porque seguramente a veces ponemos más fe y más confianza en las cosas que en Él. Y Él permite, hermanos, en sus vidas a veces la carencia, el dolor, la dificultad, para ver cómo nosotros la afrontamos. ¿Con esperanza? ¿Con paz? ¿Renunciando a mí mismo? ¿Esperando que se haga la voluntad de Dios? ¿Confiando en sus nombres? ¿Cómo reaccionamos? Al pueblo se le quitó el templo. A nosotros a veces la salud. ¿Qué hacemos cuando no tenemos salud? Está bien, vaya al médico, pero ¿en quién confía en última instancia? ¿Qué hay ahí en el fondo de su corazón? ¿Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento? Y podemos decirle, Señor, en la enfermedad o tal vez cuando no hay, igual te voy a adorar, igual te voy a seguir. Los tiempos del fin son una preparación para la redención final. Porque aquellos corazones que son duros para entregarse a Cristo Jesús, van a ver toda esta situación que vive el mundo y van a decir, no, en nosotros no hay el poder para poder salvarnos, necesitamos a Dios, y la iglesia va a estar lista para decir, sí, Jesucristo es la respuesta a la situación que estamos viviendo, y por eso se destruye el templo. Juan capítulo 6 y el versículo 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién voy yo? ¿A quién va usted? ¿A quién va la iglesia cuando tiene problemas? Tú tienes palabras, Juan 6, 68, tú tienes palabras de vida eterna. Miren, a mí me da pena, me da tristeza, pero al mismo tiempo me llama la atención el Señor para ser responsable. A veces vemos hermanos que se dejan llevar por cualquier viento de doctrina. Hay un poco de luces, hay un poco de sonido, hay un poco de salto y de izquierda y derecha, y no digo que sea malo la expresión externa de mi gozo delante del Señor, pero eso no es todo lo que el Señor quiere de su vida. El Señor va más allá de mi emoción. El Señor va a mi convicción, va a esa parte de mi ser que se mantiene sobria a pesar de la circunstancia. Ahí es donde el Espíritu Santo trabaja, donde hace una metamorfosis y la nueva creación de mi espíritu que está apagado, y viene el Espíritu Santo, lo renueva, lo hace una nueva creación, y entonces yo respondo como Cristo responde. No, hermanos, no es solo una emoción, no es solo el hablar,
no es solo el cantar, no es solo el decir, no es solo el sentarse, es venir y decirle: Señor, tú estás transformando mi vida a través de tu palabra y ahora me parezco más a ti y me estoy preparando para el fin de los tiempos. No estoy cómodo. Me duele la maldad, me duele el pecado, me duele mi pecado. Voy a cambiar, voy a entregarme a ti. No es una religión, es una vida que el Espíritu Santo, el Espíritu que sopla así, que sopló y creó, ese Espíritu ahora vive en su corazón. Por eso es que Él dice: los voy a preparar para lo que viene. Pero van a venir falsos maestros. ¿Quiénes son falsos maestros, falsos líderes, falsos profetas? ¿Quiénes son? El Señor los acusaba. ¿Cómo los acusaba? ¿Qué les decía? Ustedes dicen paz, paz, y no hay paz. Y lo da pachanga. No pasa nada. Ven cómo eres. Ven, está bien. Dios ama al pecador. Claro que lo ama. Venga como está. Pero entréguese a Cristo. Arrepiéntase. Entregue su pecado. Cambie. Haga la voluntad de Él. Venga como está. Claro que venga como está. Pero lo que dice el Señor es: arrepiéntanse para que vengan días de refresco. Días en donde vivimos en el shalom de Dios. El falso profeta no profundiza, se queda aquí, en la superficie. Y entonces todo está bonito, todo está bonito. No hay valentía para denunciar el pecado. Hermano, estás en pecado. No hay valentía de parte de los falsos profetas, los falsos líderes religiosos, los falsos cristos. Miren lo que dice la palabra, Mateo capítulo 7 y el versículo 15, y el Señor nos llama la atención. Es una responsabilidad de los líderes, de los pastores, de que hablemos la verdad en amor, obviamente, con amor, con coherencia, con ejemplo, con testimonio, claro. Pero miren lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 15, un signo del fin de los tiempos, y como buen Padre y como buen Dios encarnado, nos advierte y nos dice: guardaos de los falsos profetas. Una de las palabras que caracterizan a nuestro Dios es integridad y verdad. Verdad. Él es, era, será, eterno. No cambia. No. Es inmanente. Siempre dice lo mismo. Los falsos profetas cambian de acuerdo a las circunstancias. Que vienen a vosotros con... Dile, vestidos de... ¿Qué quiere decir eso? Tranquilo, amigo. No pasa nada. No cambie. Quédese como está. ¿Y qué es lo que les dice el Señor, el Espíritu Santo y los pastores? Es decir, oiga, cásese. ¿Se les dice o no se les dice? Cásese. ¿Qué más se les dice? Salga de ese pecado, mijito. Restaure su matrimonio, hermano. Sabemos que es difícil, sabemos que es complejo, pero ahí está el poder del Espíritu Santo. Ahí está el Evangelio. Cuando uno dice: Señor, me someto a tu voluntad y te pido el poder de tu Espíritu Santo para yo cambiar y que esto se restaure. Así los cristianos conciliamos, ¿no es verdad? Somos gente de paz, agentes de paz. El falso profeta le dice: no pasa nada, tranquilo. Miren. Vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 24, los falsos profetas, falsos líderes, falsos pastores tienen poder y al ingenuo se lo comen. Tienen poder. Oiga, pero si ven que sana gente. Sí, hermano, Satanás también sana. Pero lea, despiértese. Mateo 24. Porque se levantarán falsos. ¿Quiénes son los falsos cristos? ¿Qué significa Cristo? Ungido, príncipe, designado para hacer ¿qué? El Señor es perfecto rey, perfecto profeta, ¿no? Él es nuestro Dios, perfecto rey, perfecto profeta y perfecto sacerdote. Ese es el ungido. Y ahora muchos dicen: yo soy el ungido. Bueno, también el Señor nos unge, hermanos, pero no se pongan en esas posiciones de que yo soy ungido, no me diga nada. Por favor, miren lo que dice aquí.
falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Hermanos, también sanan. Le oran a esas estatuas invertidas y también hacen algo. Es poder de Satanás. Pastor, no les diga así. No, yo estoy leyendo lo que dice la palabra. Todo lo que lo distraiga de Cristo Jesús está en contra de Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque usted pone su corazón y su fe en eso, o en ello, o en aquello, o en ella, o lo que sea que quiera tener el lugar de Cristo. Esto pasa en los últimos tiempos y tienen poder. Pueden hacer caer fuego del cielo, hermano. Y si usted no conoce a Cristo y no está fuerte en la palabra, camina derechito. Preocupante, pero es una verdad. Así lo dijo nuestro amado Señor Jesucristo. Dice, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los... ¿Qué significa aún a los escogidos? Usted o yo, pues, que han sido escogidos, pero que andan así como tibios, no andan como que, ay, pero pastor, eso de hacer devocional, pero si yo soy más pila, pues yo, ¿qué necesito leer la palabra todos los días? Con el domingo, vea, suficiente. Vida de santidad, no, pues una canita al aire de repente. Cuidado, hermano, cuidado. El Señor está advirtiendo que no se lo lleva la corriente del mundo y de los falsos profetas, los falsos cristos, los falsos líderes religiosos. Leamos otros versículos más. Romanos 16, 18. Romanos capítulo 16, versículo 18. El apóstol Pablo nos advierte acerca de estos falsos maestros, falsos líderes cristianos. Amén. ¿Usted llegó? Porque tales personas no sirven a nuestro Señor. Mire, esto es sencillo. El que sirve a Cristo Jesús se hace a un lado y ve la cruz, deja ver la cruz. El que se sirve a sí mismo se complace a sí mismo y consigue todo para sí mismo y para su familia y para sus amigos. Usted chequee. Oiga, ese señor deja ver a Cristo. O es el aspiracional, mundano, secular de la gente de la iglesia. Es que yo quiero vestirme con el pastor. Es que yo quiero el carro del pastor. Es que, hermanos, ¿dónde estamos? ¿Queremos ser ricos o famosos o parecernos a Cristo? Miren lo que dice aquí. Romanos capítulo 16, versículo 18. Tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios, sus deseos del vientre. Y con suaves, no pasa nada, hermano. Todo bien. Cuidado. Miren lo que menciona acá. Dice, con suaves palabras y lisonjas. Hermanos, el líder espiritual, el pastor, tiene que llamarle la atención. A mí me da gusto algunas cosas que ocurren en la iglesia. Digo, Señor, vamos a llamar la atención con amor. Úsanos. Pero me da gusto porque algunos, no porque se vayan, me da gusto porque regresan. Entonces yo digo, la palabra ha estado ahí, pues no, porque van y regresaron y dicen, bueno, ha sido verdad pues lo que dice la Biblia. Digo, bueno, no soy yo, es Cristo Jesús, es su Espíritu Santo que te habla, es la palabra. Pero mire lo que dice acá. En cambio, hay unos que viven para sus propios vientres y con palabras de estas, hasta cierto punto no es malo, amorosas. Pero el que ama, habla claro como el Señor Jesús. El que ama le habla y le dice, esto no está bien, mijito, te vas a caer. Usted ha sido padre. Y usted cuando su hijo no está bien, le habla. Si usted no disciplinara a su hijo, no lo ama. No lo ama. El que ama al hijo, ¿qué le dice? Mijito, sale ahí. Y el que ama se porta bien para poder ser ejemplo al más pequeño. Si usted ama a alguien, vive bien, según Cristo, para ser ejemplo al más pequeño. Si usted ama bien, usted corrige. Señor, ¿cómo sigo así? Y mis generaciones, y mis hijos, y mis nietos, y los que vendrán, ¿cómo van a vivir la vida cristiana si yo no les dejo un parámetro cristiano de vida? Eso es amor. El amor no es el sentimiento, no es los pajaritos, eso no es amor.
vivir bien. Y para Cristo eso es amor. Obedecer al Señor, eso es amor. El que me ama, guarda mis mandamientos. Igual, si usted ama, usted se porta bien, cree en el Señor y le enseña al resto lo que significa eso. Eso es amor. El resto, un poquito de poesía lírica, que no es malo. Pero eso no le va a salvar el corazón, no le va a salvar el alma. Miren, entonces en primer lugar el Señor dice que van a existir falsos cristos. Primera de Timoteo capítulo 4, los versículos del 1 al 2. Oye, el Señor habla claro, ¿no? Nosotros somos los que tenemos a veces dificultad espiritual auditiva, así sería, ¿no? O deficiencia espiritual auditiva, porque aquí el Señor dice las cosas en realidad exhortándome a mí en primer lugar. 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2, leamos juntos. Pero el Espíritu dice ¿cómo? Claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, se irán en contra de la fe, hablarán mal de la fe, maldecirán la fe. Eso significa apostatar, escuchando a espíritus engañadores. Usted sabe qué es espíritu engañador, cuando lo aleja de Cristo, no le escuche. Puede ser un amigo, puede ser una práctica, puede ser un hobby, puede ser lo que sea, que lo aleja de Cristo y niega el poder de Cristo. Ya, ¿para qué vas a la iglesia? Una vez al mes. ¿Para qué? No sea fanático, no lo escuche, aléjese. Lo quiere hacer ir en contra del Señor, aléjese. Apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Usted ha escuchado lo que han hecho ahora o hacen ahora, ¿no? Hacen viajes astrales. Bueno, los viajes astrales tienen decenas de años. Oh, antes de eso. Y ahora han vuelto a la moda, ¿no? De los viajes astrales. Se pone en blanco y usted comienza a viajar. Son espíritus de demonios. ¿Cómo le digo más claro? Es el demonio. No abra su mente, no abra su corazón. Medite en la palabra, medite en Cristo Jesús. Llénela su vida, su mente, su corazón, su inteligencia de la palabra del Señor y de Él. Porque hay espíritus, ¿qué dice aquí? Engañadores y doctrinas de demonios. Ahora ya hay antes se le llamaba mediums, que ahí hacían traer o traían a un pariente muerto, ¿no? Ya muerto no es esa misma cosa y moda. O sino que le llaman de otra manera. Tienen nombres un poco más sofisticados, porque ahora somos más sofisticados al hablar, ¿no? Ya usamos americanismo y todo esto en inglés. Hermano, es lo mismo. Espíritus engañadores. Versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Y entonces le da más relevancia a ciertos adornos de la piedad, a ciertas cosas que son religiosas y ritos, pero no saben la palabra, no conocen al Señor y desvían del correcto conocimiento de Cristo Jesús al pueblo. Pero ¿a qué tipo de pueblo ellos pueden llegar? Aquellos que en realidad no han profundizado en la palabra y en una relación con Dios. Romanos dice que engañan los corazones de los ingenuos. ¿Quiénes son los ingenuos? Los que creen todo. Ese es el ingenuo. Le dicen algo y lo cree. Va a un lugar y cree, va a otro lugar y cree, y va saltando de aquí para allá, que primero está con Buda, después está con el otro, después está con el otro, va a la iglesia cristiana y después va a la otra iglesia. Hermanos, usted profundice en la palabra, usted busque a su Señor, usted tenga una relación con el Señor, una relación real, y el Señor le va a hablar y se va a revelar a ustedes. Pero en los últimos tiempos, los falsos maestros que viven para sus propias concupiscencias, maldades y para sus vientres, van a tener muchos seguidores y se hacen llamar algunos, no todos, por si acaso. Pero es que yo soy ungido. Bueno, digo, está bien, pero demuestre con su vida y demuestre con sus actos que hay la unción del Santo
en su vida. Pero también los quiere advertir a los discípulos de la violencia a nivel mundial que todos nosotros estamos presenciando. Miren lo que dice aquí en el versículo 9 y 10 de Lucas 21. Por favor, lean conmigo. Versículos 9 y 10. Cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Vamos a ver dos puntos importantes en cuanto a la violencia que existe a nuestro alrededor. Yo tengo una premisa, una teoría, un argumento que, digamos, guía mi vida. Yo digo que externamente usted puede tener violencia, maldad, tentación y todo este mundo que se descompone. Pero yo también creo que la forma de actuar del cristiano, la forma de vivir del cristiano, es la manera en que Dios va a contrarrestar la maldad del mundo. Y que nos va a ayudar y les va a ayudar a este mundo a poder acercarse a Dios hasta que Él venga, porque esto se va a terminar. Usted está aquí con un propósito. ¿Cómo usted va a resolver sus conflictos? Es la manera en que Dios habla a este mundo para que exista paz. Santiago, capítulo 4 y el versículo del 1 al 3. A veces nos alejamos mucho de lo que pasa afuera. Es que son la gente mala, es que son los narcotraficantes, es que son los políticos. ¿Y yo? ¿Qué hago yo? Empieza la paz en mi fuero interno. Santiago capítulo 4, los versículos del 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen las guerras mundiales? Viene del corazón del hombre, de mi corazón y de su corazón. ¿De dónde viene que esta comunidad en un momento seamos violentos? Viene de mi actuar, viene de cómo yo crié a mi hijo. Es fácil ver cómo estamos cuando nuestros hijos están frente a una crisis y cómo reaccionan. Si yo los creé, hablaba en mi casa en la sobremesa, ¿no? y conversaba con mis hijas. Me decían, papá, uy, hay gente que es mala y que quiere hacerte lo malo y que quiere hacer problemas. Y una de ellas reflexionaba y me dijo, papá, pero creo que eso es por la casa. Eso es cómo reaccionaban sus papás. Porque yo veo otros que en cambio procuran la paz, procuran amar, procuran conciliar, arreglar, perdonar. Yo creo que eso también es la casa. Yo creo que puedo ver ahí a los padres de ese chico y de esa niña y de ese niño. Y yo le digo a mis hijas, tienen razón, así que procuren la paz. Es mi responsabilidad primera frente al mundo que se está desbaratando. Si yo no puedo ir a las Naciones Unidas a dar un discurso, yo sí puedo criar a mis hijos en el temor de Dios y que vivan para el Señor. Amén. Ese es mi aporte a la sociedad, a más de mi profesión, todas mis capacidades, talentos, todo lo que usted tiene. Pero es su responsabilidad dejar generaciones que amen al Señor, que vivan conforme a la voluntad de Él y que procuren el bienestar de donde se encuentran. Si ahí empieza con mi vecino. A veces estamos mirando mucho alrededor y la maldad de todos y no vemos lo que hay en mí. Y el cristiano empieza por uno mismo. Les cuento lo que me pasa el fin de semana, era día sábado. Y yo quería dormir, ¿no? Porque el viernes tuvimos la vigilia, ¿no? Quedamos hasta las 12, estábamos orando, pasamos bonito. Entonces estaba durmiendo 6:30 de la mañana, decía, calculo yo. Y de repente viene y suena esas máquinas que sirven para cortar el césped, que tienen motor, ¿no? Y ¡oh! Dios. Entonces yo ya me estaba poniendo
con la camiseta, ¿no? Le voy a decir que haga el favor de dejarme dormir. Y en verdad que estaba levantándome, poniendo las medias. Y el Espíritu Santo, hermano, dice: mira la viga que tienes en tu ojo. Tú prendes a veces 7 de la mañana la moto, prendes lo uno, prendes el carro, lo lavas y no haces bulla a tus vecinos. Entonces me saqué los zapatos, me puse en la cama, me puse a orar, digo: Señor amado, yo hago lo mismo, pero yo me justifico. Y cuando tengo que ver mi pecado, es la mejor manera que el otro vea su pecado. Yo mentí, yo prendí la moto, yo prendí el carro, yo puse el volumen en el radio del carro, yo. Y sí, hoy día tú hiciste mal con la máquina para el césped. ¿Sabe lo que pasa cuando un cristiano vive así, autoexaminándose, sin acusarse? Miren lo que dice en Santiago capítulo 4, del 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y pregunta: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? La verdad no es que usted es el que está impaciente, no es usted el que no ha perdonado, no es usted el que le falta fe. Y a veces vemos a nuestra esposa y a nuestro esposo, a nuestra pareja, a nuestro hermano, pero él es el problema. Oye, y cuando soy yo que estoy batallando en el fondo de mi corazón, ¿qué diferencia haríamos los cristianos? Miren lo que menciona acá: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y lo que nos está diciendo es: pide lo que estás anhelando, pero pide bien. Capaz que estás pidiendo mal. Señor, dame paz en mi hogar, dame paz con mis hijos, y ya perdonó a su esposo. No está pidiendo bien. Leamos: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. ¿Cuáles son sus deleites? Lo que yo quiero, pues. Y decimos: no, pues, tócale a este hermano, tócale al pastor que está equivocado, tócale al otro, tócale, y ustedes ya le tocaron. Es que sí, pues entonces la palabra es clara. Arregle lo suyo, vive en el gozo del Señor, entréguele todo su dolor, amargura, lo que sea, mis ansias, mis penas. Entonces, Señor, aquí está. Esto es necesarísimo porque los tiempos del fin van a ser complejos. Me acuerdo y le digo: Señor, gracias. Oiga, pero fue instantáneo. Mira la viga de tu ojo. Tú haces bulla a 7 de la mañana los sábados. Yo: sí, más claro no me pudo hablar. Y le digo: bendito Dios, gracias. Tuve que ir a bendecir al jardinero. No lo he hecho, pero le voy a decir: oiga, siga trabajando, pero no se olvide de mí tempranito. No haga tanta bulla. Pero qué precioso el Señor. ¿Qué debes de cambiar? ¿Dónde te falta fidelidad? ¿Qué hay que entregar todavía? Hermanos, hay la violencia. La gente se va a destruir, unos se estarán contra los otros. Segunda de Corintios capítulo 15, ¿a qué nos llama el Señor? Segunda a los Corintios, el capítulo 15, los versículos, no hay 15, pues. Es el primero de los Corintios. Un ratito, perdónenme, por favor. Acepto mi falta.
Segunda de Crónicas 15. Antiguo Testamento. Lo siento. Segunda de Crónicas capítulo 15, versículos 6 al 7. Dice así la palabra de nuestro buen Dios. Desde el 5, en aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Dios permite estos tiempos duros de violencia. La gente tiene que regresar al Señor, tiene que verlo a Él. Versículo 7, que es la llamada de atención al pueblo de Dios y a nosotros. Pero esforzaos vosotros, mi fuero interno, mi casa, mi barrio, mis amigos, mi familia, ¿no? Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras, pues hay recompensa para ustedes, para vuestras obras. Preocupémonos por nuestras familias. ¿Hay conciliación ahí? ¿O sigue peleado con su papá? ¿O sigue peleado con su hijo? ¿O sigue resentido con su esposo, con su hija? ¿Sigue resentido con...? La palabra dice: esfuércense ustedes, no desfallezcan, pues hay recompensa para vuestra obra, para lo que usted resuelva. Miren, el Señor nos sigue hablando en Lucas, el capítulo 21, y nos va a decir que a más de los falsos cristos, a más de esta violencia, miren, hay tanta violencia ahora como no lo ha habido antes en toda la historia. Está multiplicada por miles y decenas de miles los números de homicidios, los números de actos malvados. No es por decenas, es por miles, decenas de miles se ha multiplicado la frecuencia de la maldad. Y eso quiere decir que nuestro Señor Jesucristo ya viene. Pero no estemos afanados, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego. Lucas 21:34, y solo para determinar más lo que el Señor nos pide en estos tiempos de maldad. Lucas 21:34. Igual que la viga en mi ojo, el criticar al otro, el ver solo lo malo en el otro, no es lo correcto. Primero empiezo conmigo. Lucas 21:34 dice, ¿qué dice? Mirad y poner atención, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones, nuestro corazón, nuestra voluntad, no se carguen de... Ay, pero yo no como mucho, ¿ok? Y embriaguez, peor, Señor. Y de los afanes de esta... Ahí sí, tal vez algunos entramos en el afán de la vida. Estamos afanados de conseguir, de alcanzar, de tener, y no vemos al Señor, y no lo buscamos al Señor. Y eso a Él no le agrada, ponerlo en segundo lugar. Primero yo planifico, después yo digo lo que voy a hacer, y después voy donde el pastor: Señor, ore que ya empecé el negocio. Ya decidí, ahora ore para que me bendiga el Señor. No funciona así, hermano. Usted está afanado con el mundo. Lo que tiene que hacer es: Señor, a ti te agrada, tú quieres, tú anhelas, es parte de tu plan, de lo que has planificado para mi vida. Entonces, mientras voy orando, me voy uniendo a tu plan. Dice: sus corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál es aquel día? El Señor Jesucristo regresa. ¿Cómo queremos que Él nos encuentre? A cuentas con Él, problemas resueltos, en paz con los demás, sirviéndole a Él, anhelando su venida, gestionando todo conforme a su voluntad y su palabra. ¿Cómo queremos que nos encuentre en aquel día? ¿Cómo quiere que el Señor lo encuentre? Yo quiero que me encuentre siendo fiel a Él. Hermanos, pero el Señor Jesús en el versículo 11 del capítulo 21 dice lo siguiente:
Y habrá grandes terremotos y diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Lo que nos está diciendo es que los cataclismos, las situaciones de la naturaleza en donde vamos a sufrir, van a aumentar. Dígame usted, ¿qué puede hacer frente a eso cada uno de nosotros al pensar en nuestros hijos? ¿Qué puedo hacer? Nada, solo orar y prepararlos. Nada. Por más que usted les deja la herencia, les deja la... Nada, no puede hacer nada. Lo único que puede hacer es orar y dejarles un ejemplo de piedad y de confianza en el Señor. Que cuando venga el temblor no sea el primero que sale corriendo, sino que Señor, tranquilo, vamos caminando a paso rápido, pero no desesperado, hermano. Cuando hay las catástrofes, las cosas, ay Señor, ay Dios mío santo, le digo, pero espérese que si ya se acaba el mundo, se acaba el mundo, pues hermano, no, ni así corras. Claro que hay que caminar más rápido, digo, sí, pues hay que ser sabio. El sabio ve el peligro y se aparta, eso es verdad. Pero ¿quién les va a dar ejemplo a nuestros hijos? Si van a venir más catástrofes. Y no solo de no estar asustados, pero estar confiados. Señor, aunque el monte se mueva y se traspase al mar, con todo yo confío en ti. Ahora lo que tenemos que hacer es llevar nuestro corazón al Señor y decirle, tengo temor. Tengo temor de esto, tengo temor del futuro, tengo el temor de que me hagan daño, tengo el temor de que me abandonen. Sí, usted y yo tenemos temores. Pero es su responsabilidad y la mía traernos delante del Señor y decirle, Señor, aquí estoy, te abro mi corazón de nuevo. No miro la página que no ajeno, miro es mi corazón, la vida que está ahí, que está traducida en temores. Si usted vive con los temores y no los entrega a Cristo Jesús, su vida es triste. Pero si usted los entrega a Él y Señor, aquí está, entonces deja que sus hijas se vayan y deja que sus hijos vivan y les da confianza porque usted confía en el Señor. Es una responsabilidad enseñarle a estos muchachos a amar a su esposa, a amar a su esposo. Es una responsabilidad, ¿no? Por favor, entendamos, los tiempos son del fin. ¿Qué le vas a dejar a tus nietos? Nada, porque si no lo administra bien se le acaba el día siguiente. No hay cómo dejarles nada. Lo que sí hay cómo dejarles es un ejemplo. Usted lo coge a su nieto y después dice, ¿sí sabes qué? El Señor a mí me llamó cuando tenía tu edad. Y yo perseveré en el Señor. Serví al Señor. Fui profesional, hice todas estas cosas, el Señor siempre me acompañó. Y mira, yo puedo ahora decirte que el mejor camino que puedes tomar, nieto mío, sobrino mío, hijo mío, es seguir a Cristo Jesús. No les puede dejar nada más a las siguientes generaciones que una fe firme, una fe amorosa en Cristo Jesús. Eso hemos abierto. Y nos está diciendo, la naturaleza se va a mover. En aquellos días habrá tribulación, Marcos capítulo 13, versículos 24 al 25. En aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán removidas. ¿Ustedes se acuerdan el último problema de la naturaleza que hubo en España? Que se fue llevando toda una comunidad, un río que arrasó con esa comunidad. No sé si era Valencia. Sí, Valencia. Ellos habían previsto, habían puesto a los costados rumbos para el agua, habían previsto. Pero el agua no perdonó y se llevó todo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Podemos prever? Algo haremos, pero la naturaleza cuando quiere hacer lo que ya está dispuesto lo va a hacer. Entonces lo mejor que podemos en este momento desarrollar es un carácter cristiano para las siguientes generaciones. Hermanos, habrán tribulaciones, las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán removidas. Lucas capítulo 21, versículos 25 al 26, más adelante de donde estamos desarrollando este sermón. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes. ¿Y quién le va a decir tranquilo?
si usted no está tranquilo? Oiga, usted está aquí todavía con un propósito. Yo estoy aquí con un propósito. Yo de predicar el Evangelio y de formar una iglesia para presentar la santa delante del Señor. Ese es mi objetivo. Y que más personas conozcan a Cristo. Su objetivo es que cuando venga toda esta tribulación diga, hey, a ver, siéntate al lado mío, te voy a presentar al que me da paz en medio de la tormenta. Y usted le comparte y dice, mira, se está acabando las cosas, se caen los cielos, pero Jesucristo te tiene prometido una vida eterna. Esa es su función y mi función. Y es lo que va a pasar. Si yo estoy aquí tranquilito y no pasa nada y no interactúo, no hago nada, no, hermano, eso no es su función. Su función es predicar el Evangelio con su vida, con su convicción, con su ejemplo. Miren lo que va a pasar. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de la gente. Hermanos, ¿sabe cuál es un falso Cristo de ahora? Y siendo alguien que me gusta y he trabajado mucho en la tecnología, pero también entiendo lo que puede ser una tecnología si no es bien llevado, bien concebida. Ahora la gente le está pidiendo ayuda a la inteligencia artificial. ChatGPT, estoy deprimido. ChatGPT, estoy deprimido. Señor, ven a mi corazón. Aquel que me creó, dame la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cambia mi dolor por gozo. Señor, mi alma te anhela. ChatGPT y ChatGPT, hermano, yo sé que es eso. Es buena la tecnología, nos puede ayudar para desarrollar ciencia y para colaborar en los diferentes lugares donde usted se desarrolla. Pero hermanos, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su asidero? Tiene que ser Cristo Jesús, porque el ChatGPT se lo va a comer a todos ellos. ¿Sabe por qué? La inteligencia artificial no es nada más que un conocimiento ordenado en base a premisas que alguien le está dando. Eso es todo. Eso es todo. ¿Quién alimenta esa inteligencia artificial? Es el que va a ser el dueño del mundo. Si esa inteligencia artificial la está alimentando a alguien que quiere hacer dinero, el ChatGPT nos lleva hacia el dinero. Si es alguien que quiere en algún momento tener mayor incidencia en la industria del placer, nos va a llevar el placer. Es así, solo esto es la palabra profética más segura. Y no estoy en desacuerdo con la tecnología, es buena. Pero ¿dónde está nuestra confianza? Todas estas situaciones de los últimos tiempos es para ver si el mundo y usted, la iglesia, lo regresa a ver a Él. Es mi decisión. Eso es lo que yo puedo hacer el día de hoy. Y miren, solo termino con lo que nuestro Señor Jesús dice. Versículo 12. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar. Ya lo llevaron ante los reyes. Ya me persiguieron. Si lo persiguen, gócese. Esté cristiano y lo hace con la. Yo me acuerdo, era tan chistoso. No tan chistoso, pero me causaba gracia. No, contigo no se pueden hacer negocios. ¿Por qué no puedes hacer negocios conmigo? Porque tú no llevas pues la mordida a veces. No puedes. Pero Dios nos prosperaba por otros lados. Ese es mi Dios, ese es mi Señor. No por el lado izquierdo, por el lado derecho, como le agrada al Señor. El pastor, hay que pagar altísimo impuesto. Hay que pagar. ¿Qué podemos hacer? A la final esto no es mío, esto es del Señor. Y yo voy a la patria celestial. Así es, hermano, no es así. Nos persiguen, hay persecución, el mundo nos persigue. Nos dice, no, tú estás mal. Hazte un lado, contigo no se puede. Está bien, no se puede. No nos podemos divertir contigo. Le digo, está bien. Pero ¿sabe qué? Al final del día, todos aquellos que nos persiguieron se van a arrodillar ante el Señor. Amén. Todos se van a arrodillar. ¿Y saben qué es lo sabio? Que usted se arrodille hoy día. Amén. Sea sabio. Arrodíllese o diga, Señor, perdóname. Son los últimos tiempos y estoy viviendo como que estamos en Disney World. Entonces, es que sí.
tenemos que vivir pensando en los últimos tiempos. Vamos a ponernos en pie. Les pido al equipo de alabanza si pueden venir. Y mientras nos ponemos de pie y oramos, les leo lo último que dijo el Señor Jesús: proponed en vuestros corazones, no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Ya sufrió por Cristo. Sufrió haciendo lo bueno. Sufrió haciendo la voluntad de Dios que está en su palabra. Ya sufrió, sufra. Sufra ahorita. Renuncie. Diga: Señor, ya aquí todo esto es tuyo. Mi casa, mi familia, mis hijos, mis hijas, mi ministerio, todo es tuyo, todo es tuyo. Renuncie hoy día, para que cuando esté ante su presencia, usted le pueda decir: Señor, sí, tú eras la prioridad, eras lo más importante, porque eso es lo que tú me pedías y es lo que en realidad llenó mi alma. No hay nada más que le vaya a llenar su corazón que usted esté haciendo la voluntad del Señor. Porque si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el que ama, obedece. Y el que obedece está amando. Y si usted quiere amar a Cristo Jesús y llenar su corazón de una manera que nunca lo ha llenado, entréguese a Él, obedézcale a Él. Y entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento, a pesar de estos tiempos de tribulación que no van a dejar de venir, usted va a estar gozoso y va a estar en paz y va a ser de bendición para este mundo que cada vez más pasará por tribulación, hasta que todos se arrepientan y se arrodillen ante el único y sabio Dios, Jesucristo el Señor. Seréis entregados, matarán a algunos, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Oiga, si le hablan, si le hacen un lado por ser cristiano, sonríen, gócese. Soy hijo de Dios. Parte de los padecimientos de Cristo los estoy padeciendo. Bendito Dios. Por eso los primeros padres y los mártires de la iglesia se gozaban cuando iban a la hoguera. ¿Por qué? Porque iban a sufrir parte de lo que su Señor había sufrido. La gente no entiende, no entendía que amar a Cristo es también morir por Él, por el que murió por mí. Si yo estoy muriendo un poquito todos los días a mis deseos, a lo que yo quiero, a mis temores, digo: Señor, soy tuyo, tú hazlo sobre mí. Eso llena el alma como nada más lo puede llenar, y sana el alma, sana su corazón, su espíritu y también su cuerpo. Hermanos, y seréis aborrecidos. Y versículos 18 y 19, póngale atención: pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Padre, te damos gracias por tu palabra. Los tiempos del fin no son para atemorizarnos, son para respetarte. Los tiempos del fin no son para huir o para correr. Los tiempos del fin son para amarte más. Señor, los tiempos del fin no es para pasar entristecidos o deprimidos. Los tiempos del fin son para encontrar gozo en ti. Señor, ayúdanos a morir a nosotros mismos para vivir para ti. Ayúdanos a morir a nuestros anhelos, que tal vez son buenos, pero no son los mejores. Ayúdanos, Señor, con nuestra boca a darte gloria a ti, no solo al cantar, pero también al perdonar, al conciliar. Señor, a todos nos hace falta, y me pongo en primer lugar. Yo necesito que tu Espíritu Santo me domine todos los días, todos los minutos de mi vida, para responder como tú, Jesús, respondes. Hazme como tú, quiero ser como tú, para que cuando llegue, Señor, en esa fila celestial, yo me parezca a ti y tengas el gozo de decirme: bien, buen siervo y fiel Nelson, ven, entra en el gozo y me recibas con tanta emoción de ver uno de tus hijos que perseveró hasta el fin. Señor amado, gracias por esta iglesia que está clara con tu palabra. Gracias porque nos cuidas de los falsos maestros, falsos líderes, falsos pastores. Señor, ten misericordia de ellos. Señor, porque no saben lo que hacen, porque no han entendido que tú sí eres el ungido, que tú eres el Rey de Reyes y que eres el Señor de Señores,
Y nosotros como líderes, como pastores, nos hacemos a un lado y te dejamos ver a ti. La gracia tuya, el poder tuyo, la misericordia tuya, pero la salvación tuya. Tú eres el único que da salvación. Señor, ten misericordia y ayúdanos a nosotros a estar al ladito tuyo, con humildad, Señor, pero con firmeza y con claridad de lo que tú anhelas de todos nosotros, de tu iglesia. Gracias, Padre, por esta mañana. Y todos te decimos, Señor, perdónanos, ayúdanos, cámbiame, Señor. No quiero estar conforme, no quiero estar cómodo, quiero incomodarme por el reino, quiero servirte y quiero prepararme para estos fin de los tiempos. Y oro por mis generaciones que te amen a ti como yo te amo, porque todo esto te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo.